Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hacer un nuevo video ahora explicando cómo podemos modificar la frecuencia y pues de igual manera, ¿verdad? El periodo del PWM. ¿Sale? En el video anterior vimos qué registros debíamos modificar o mejor dicho configurar para poder hacer funcionar ese módulo, el CSP1. ¿Sale? Ahora en este caso vamos a analizar algunos puntos interesantes sobre qué registros es recomendable modificar y cuáles no para poder cambiar la frecuencia y el periodo de la señal de PWM. En este caso, los factores que nos afectan a la frecuencia son en primer lugar el oscilador, el registro PR2 que hemos cargado anteriormente y el prescaler del timer 2. ¿Sale? De aquí, lógicamente, si tenemos una aplicación ya en mente y hemos realizado o configurado el oscilador, por ejemplo, a la frecuencia de 48 MHz, no es conveniente cambiar la frecuencia del oscilador, ya que tendríamos que modificar también pues otros procesos que tenemos dentro de nuestro programa. Entonces, esta frecuencia, a menos que sea solamente nuestro programa para generar PWM, entonces sí lo es recomendable modificar. Pero si no, mejor no la vamos a tocar. ¿Por qué razón? Recuerden, por ejemplo, en esta aplicación que realizamos, estamos utilizando también el ADC. Entonces tendríamos que realizar el cálculo nuevamente de los tiempos de los stats del ADC para poder utilizarlo. ¿Vale? Entonces, aún así tenemos otros dos registros que podemos modificar para obtener o variar la frecuencia de nuestro PWM. Y, por ejemplo, en el caso del registro PR2 y del timer 2, ¿sale? De igual forma, es recomendable modificarlos en cierto orden. Para eso, tenemos aquí la fórmula de la frecuencia que nos da el datasheet y, si se dan cuenta, está relacionado directamente el oscilador que nosotros hemos configurado. Sale el registro PR2 y el valor del timer 2. Ahora bien, ¿cuáles son los valores máximos que vamos a tener? En el caso del PR2 es de 255 y en el caso del prescaler del timer 2 es un 1, un 4 y un 16. Por lo tanto, las frecuencias mínimas sale variando estos valores del timer del prescaler del timer 2 son 46.875 Hz, 11.718 Hz y 2.929 Hz. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Bueno, que utilizando los valores máximos, tanto del PR2 como del prescaler, ¿sale? Vamos a tener estas frecuencias. Entonces, si yo quisiera tener una frecuencia, por ejemplo, de 3.500 Hz, ¿cuál o qué valor tendría que modificar? Bueno, de entrada, el valor base de esta configuración es 2.929, suponiendo que tengo un prescaler de 16. Entonces aquí pues ya puedo modificar el valor del registro PR2 para poder tener una frecuencia un poquito pues más grande. ¿Sale? ¿Por qué no lo hago con esto? ¿Por qué no ocupo este? Bueno, porque se supone que este es el valor máximo y esta es la frecuencia mínima que voy a obtener. Si yo cambio, por ejemplo, el valor de mi registro PR2, lo que voy a hacer es aumentar la frecuencia. ¿Sí? Y eso lo vemos aquí. De hecho, es algo inverso. Estamos dividiendo la frecuencia del oscilador sobre un número, pues grande. Si yo reduzco este número del registro, el número de aquí abajo, el del denominador, va a disminuir y por lo tanto el resultado pues va a ser un número mucho mayor. Entonces, si nosotros queremos una frecuencia un poquito más grande, en este caso de 3.500, tenemos que buscar pues el número más bajo, ¿sale? En este caso, por ejemplo, 2.929 es menor que 3.500, ¿sale? No podríamos ocupar 11.718 porque es mayor que 3.500. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a utilizar el valor del prescaler del timer 2 de 16. ¿Sale? Nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera. Si yo quiero, por ejemplo, una frecuencia de 3.500, entonces tendríamos que multiplicar o hacer estas operaciones. ¿Sale? Vamos a ver qué valor del registro PR2 vamos a cargar.
para tener esta frecuencia de 3500. Supongamos que tenemos los 48 millones. Todo esto lo vamos a dividir entre 3500 por 4 por 16. ¿Vale? Nos da 214 y le restamos este 1 que es prácticamente de la frecuencia perdón, de la fórmula original que teníamos, ¿sale? Y pues nos va a quedar un 213. Entonces ese valor lo vamos a cambiar o modificar en nuestro registro PR2, pero también, ¿sale? Yo ya previamente modifiqué el valor del prescaler. Recuerden que en el caso del prescaler, aquí en el timer 2, ¿sale? Solamente vamos a tener un 1, un 4 y un 16. Entonces, para tener un 16 en binario puede ser un 1, 1, 1, 0. Sale un 2 o un 3 en decimal. Entonces yo le he cargado un 2 y pues ya también he modificado el valor del registro PR2. Entonces vamos a hacer la simulación para que vean el cambio de la frecuencia que ya se ajusta a lo que nosotros deseamos. Ahorita, por ejemplo, estamos generando este ancho de pulso. Nos está marcando 3412. ¿Sale? Ahorita se va a ajustar a los 3500. Y pues ya tenemos. Se dan cuenta, el periodo que vamos a tener aproximadamente aquí, pues es el inverso de la frecuencia. Entonces tendríamos es 1 sobre 3500. Tenemos de 285 microsegundos. ¿Sale? Sería 285 por 10 a la menos 6. Y pues aquí, por ejemplo, en el caso de nuestro osciloscopio, perdón, lo tenemos ajustado a 2.2 milisegundos o 200 microsegundos, ¿vale? Y prácticamente eso es lo que estamos teniendo actualmente, que son los 285, ¿vale? Entonces, de esta manera nosotros podemos configurar la frecuencia del PWM. Si yo quisiera, por ejemplo, una frecuencia de 15.000, entonces no me convendría ocupar un prescaler de 16, me convendría ocupar un prescaler de 4. ¿Sale? Vamos a ocuparlo, vamos a calcularlo. Vamos a configurar una frecuencia de 15.000. Veamos el valor que debemos de cargarle, en este caso, a nuestro registro PR2. ¿Sale? Y previo a esto, antes de continuar con el cálculo, ¿sale? Vean que yo, por ejemplo, de PR2 he calculado un valor de 213. Por lo tanto, también tengo que modificar el valor que le voy a cargar, perdón, a mis registros CCP R1L, ¿sale? Y el máximo, pues va a ser el que le voy a cargar al registro PR2. ¿Cuál es la razón? Vamos al datasheet y vean, se supone que yo el valor que le estoy cargando, sale a mi registro PR2, pues lógicamente tiene que coincidir, ¿sale? Con el ciclo de trabajo. Yo, por ejemplo, le voy a indicar en este caso a mi módulo cuál es el ciclo de trabajo que quiero, pero noten que está limitado por lo que tenga el registro PR2. Es decir, que el registro PR2 me va a indicar cuál es el valor máximo, sale que yo le puedo cargar al CCP R1L para poder generar el ancho de pulso. Es decir, que si yo modifico el PR2, entonces también voy a modificar, en este caso, la resolución del ancho de pulso, ¿sale? Es decir, que si tenemos, por ejemplo, aquí, no sé, el 255, entonces yo le voy a poder cargar a este registro, al CCPR1L 255. Pero si yo tengo 213, no le voy a poder cargar 255, ¿sale? Porque entonces ya no haría un match el timer 2 y eso nos ocasionaría problemas y el módulo pues se desactivaría, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado si modificamos el valor del PR2, de igual manera vamos a modificar en este caso la resolución pues de nuestro PWM y por lo tanto el valor que le vamos a cargar al registro CCP-R1L, ¿sale? Entonces, si ahorita que modifiquemos, por ejemplo, la frecuencia,
cambia en este caso nuestro valor del PR2, debemos nosotros de modificar también el valor máximo que le vamos a mandar por medio de nuestra conversión analógica digital. Entonces hagamos el cálculo. En este caso nos quedaría lo siguiente. Serían los 48 millones dividido entre 15.000 por 4 por 4 o por 16. ¿Vale? Y nos queda un valor en el PR2 de 199. Recuerden que debemos de restarle el 1. ¿Vale? Entonces vamos a modificar aquí 199 y para ocupar o para escoger el prescaler de 4 vamos a poner un 1 en decimal. Y vamos a modificar de igual forma el valor que le vamos a mandar por medio de la conversión analógica, ¿vale? Ya que el máximo va a ser de 199 también, ¿vale? Que va a ser igual pues al valor que tenemos en el registro PR2. ¿Vale? Entonces ya tenemos el valor que vamos a ocupar y ahora sí ya ha cargado la programación, lo ejecutamos y pues la frecuencia ya se ha modificado. De hecho ya se ve aquí claramente en el caso de nuestro PWM, ¿sale? Ahorita esperamos a que se estabilice, pero noten que ya tenemos nuestra frecuencia deseada, ¿sale? Que son 14.995, pues es muy cercano al valor que estamos esperando, que son los 15 kilohertz. ¿Vale? Entonces, de esta manera es la forma en la que nosotros podemos modificar la frecuencia del PWM. En muchas ocasiones no es necesario tener una frecuencia muy grande, porque, por ejemplo, si queremos hacer el control, eh, en este caso de potencia, de corriente alterna, la frecuencia que se maneja es muy baja, de 60 Hz. Entonces, si nosotros tenemos una frecuencia de 15 kilohertz, pues muy posiblemente no nos sea o no nos funcione, mejor dicho, ese control. Por lo tanto, tendríamos que tener una frecuencia mucho más baja. En dado caso de que no se pueda controlar con la frecuencia del oscilador, ya que es muy grande, entonces sería conveniente, ¿verdad?, reajustar la frecuencia que estamos utilizando. Pero si podemos utilizar esta frecuencia pues más baja, que son de casi 3000 Hz, entonces pues adelante podemos utilizarla. Así que a modo de recordatorio, ¿sale? Recordemos que dependiendo del oscilador va a ser también la frecuencia mínima que vamos a poder generar. Si la frecuencia del oscilador es más chica, entonces la frecuencia del PWM que vamos a generar de igual manera va a ser más chica, ¿vale? Suponiendo, por ejemplo, que tenemos un oscilador de 8 MHz, veamos cuál va a ser la frecuencia mínima utilizando estos valores de aquí. Serían 8 millones divididos entre 256 por 4, bueno, en este caso sería por 64, sale multiplicando 4 por 16, ¿vale? Y tendríamos, vean, una frecuencia de 488 Hz, ¿sale? Entonces, esto es pues algo pues muy lógico. Cuando el numerador es un número más chico, pues lógicamente el resultado pues va a disminuir, ¿sale? Si es más grande, el resultado pues también va a ser más grande. Si el denominador es más chico, va a aumentar la frecuencia, ¿sale? Si el valor de aquí es más chico. Si el valor es más grande, ¿sale? Pues lo que va a pasar es que la frecuencia va a disminuir. Vean, aquí por ejemplo, el valor máximo que voy a alcanzar de este, a ver, vamos a calcularlo, sería 256 por 4, ¿sale? Es de 1024. Y en este caso, el valor del denominador sería 256 por 64, ¿sale? Es de 16.384. Entonces, esto es lógico, es algo, pues mientras más grande sea el valor del denominador, pues más chico va a ser el valor, ¿sale? Que vamos a tener como resultado. Entonces, dependiendo nuevamente de la frecuencia que tengamos del oscilador, pues va a estar limitada la frecuencia que vamos a tener en el PWM, ¿vale? ¿Vamos a poder modificarla? Sí,
por medio de los valores que vamos a cambiar o modificar en los registros, tanto el PR2 como el prescaler del timer 2. Sin embargo, para tener pues mayor resolución, no es conveniente tener un valor tan pequeño en este caso del registro PR2, ¿sale? Entonces hay que buscar la frecuencia que necesitamos y en base a eso pues hacer el cálculo de este registro. Si queremos una frecuencia más baja que esta que nos ha generado con 48 MHz, entonces sí tendríamos que cambiar el reloj que tenemos o que estamos con el cual estamos mandando la señal a nuestro microcontrolador.